Salud amigos, ¿querían chisme? Ahora sí lo van a tener. Después de que salió el video de respondiendo a mis haters, amigos, en Twitter todo el mundo enloqueció y empezaron a atacarme, a decir que cómo era posible que yo fuera el médico más influyente si me habían corrido de 2 hospitales, bueno, de 3. Que había tirado un paquete de sangre. Bueno, casi que yo había asesinado, que había robado a los hospitales, que yo había robado el ENARM y que por eso era especialista. Bueno, me crucificaron. Y después de tantos años, la verdad es que dije, bueno, está bien, ya voy a hablarlo. La verdad es que yo ya lo superé. Hubo mucho tiempo en el cual sí me causaba conflicto, pero hoy han pasado tantas cosas en mi vida que eso simplemente ya queda como una anécdota, es algo que ya superé. Y por eso hoy me siento con la tranquilidad de contarles este chismecito. ¡Ay, chisme! ¿Cómo fue que me corrieron del hospital? ¿Cómo fue que me corrieron de la especialidad? ¿Realmente tiré un paquete de sangre? ¿De cuántos hospitales me corrieron? Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy les voy a contar este story time de cómo fue mi paso a través de la especialidad y por qué estuve en tantos hospitales para poder culminar esta etapa de mi vida. Así que sin más, sean bienvenidos a este chismecito. Antes de comenzar, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Ya saben que estamos cada vez más cerca de los 2 millones. A ustedes no les cuesta absolutamente nada y para nosotros es una gran ayuda. Así que, por favor, suscríbanse para más chismes. De igual forma, si quieren saber un poco más acerca de mí, síganme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá. Me pueden encontrar como Mr. Doctor Oficial. Bueno, una vez dicho lo anterior, quiero ponernos un poco en contexto. También decidí hacer este video en parte porque estamos en el mes de la salud mental. El día 11 de julio y estamos a 9 de julio. ¡Santo cielo! ¡Ah! ¡Doc! A 9 de octubre, perdón. El día 11 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, todo esto que les voy a contar va dentro del contexto de mi cuadro de depresión y ansiedad que atravesé hace 7, 8 años. Vamos a comenzar. Desde que yo saqué el primer video hablando de mi depresión hace más o menos como 2 años, justamente en 2020, por aquí va a aparecer, después saqué otro y recientemente hablé del síndrome intestino irritable que va de la mano con esto, pues siempre dejaba ver que a la mitad de la especialidad yo me cambié de hospital. Y desde que salí de la especialidad, siempre, o incluso cuando estaba en la especialidad, cuando viví ese momento tan álgido de mi vida, pues sí me daba mucha pena. Pues es como cuando te corren de una escuela o como cuando terminas renunciando a un trabajo, que no sales tan bien o como te gustaría terminar en un sitio laboral. Entonces a mí me causaba mucho conflicto. Desde el hecho, como se los dije en aquel primer video de depresión, era un tanto hasta difícil hablar de la depresión por sí misma. Pero bueno, para los que no sepan, yo hice la especialidad del 2014 al 2018. La especialidad, la primera parte, la realicé en el hospital Dr. Manuel G.A. González, al sur de esta ciudad, ahí en la zona de hospitales en Tlalpan. La realidad es que el hospital G.A. González es uno de los mejores hospitales del país, tanto para pacientes, pero también como escuela para formar a los mejores especialistas del país. Yo había estado en este hospital 2 años antes, ahí hice mi internado y la realidad es que quedé muy enamorado. Como yo se los dije, siempre dudé si realmente medicina era para mí. En ese hospital yo comprobé que realmente la medicina me gustaba y que podía encontrarle futuro. Y yo me acuerdo que lo dije, este es el único hospital donde yo haría esta especialidad. Entonces, cuando paso el ENARM, que es este examen que hacen pues más de 50,000 médicos y se quedan menos del 10%, una cosa es pasar este examen y después es buscar el hospital donde te acepten. Yo tenía esta gran ventaja que había hecho el internado ahí, entonces fue mucho más fácil que me aceptaran. Yo conocía a los adscritos, es decir, a los médicos jefes del hospital, conocía a la jefa de enseñanza y los que eran mis R1 cuando yo era interno, pues ahora iban a ser mis R3. Fui a la entrevista justamente por estas fechas. Yo hice el ENARM en el 2014, el 8 de septiembre del 2013. Era un domingo. Yo hice la especialidad y te digo, también esto viene a colación de que por estas fechas, en septiembre y octubre, muchos médicos han presentado este año el ENARM. Pues paso, voy a hacer la entrevista para el hospital, me quedo, me aceptan. La verdad es que yo estaba muy contento, pero también un tanto nervioso, porque como les he comentado, para mí el internado también fue un momento difícil por las desveladas, por el estrés. Si bien había una parte de mí que sí quería hacer la especialidad, había otra parte que decía, uy, creo que lo estoy haciendo más bien por el compromiso de cumplir las expectativas de otras personas, o sea, de la población en general, porque como les digo, te marcan como médico que acabando la carrera, pues tienes que hacer la especialidad. Yo comienzo la especialidad a mediados de febrero, o formalmente en marzo del 2014, pero ya saben que nos citan un par de días antes para conocer la dinámica del hospital. Entramos, éramos 8 residentes de primer año y pues yo estaba un poco nervioso porque además sentía
que no a todos mis R3 les había caído también cuando era R1, cuando ellos eran más bien R1 y yo interno, porque la verdad era de estos internos que les gusta contestar, pero no contestarle a ellos, sino contestar de cuando preguntan algo, siempre pues yo sé. Entonces no les latía tanto eso. Comienza la especialidad, me causa un poco de miedo no cumplir las expectativas. De hecho, de estos 8 residentes, yo era como que, o al menos yo así lo sentía, que era como que la vista estaba más fijada sobre mí. Pues porque había salido con un buen puntaje en el ENARM, 75 puntos, venía de muy buen promedio, tenían esta perspectiva de mía del internado donde era muy, llamémoslo, no inteligente, pero que me gustaba mucho saber. Entonces estaba como con esta ansiedad en una nueva ciudad, las desveladas. Yo estaba como muy nervioso. Hoy que lo veo a la distancia, esa es la palabra. Estaba muy nervioso de que no fuera a dar el ancho, que no fuera a cumplir con las expectativas. Obviamente, cuando uno entra a la especialidad, pues al inicio están más contra ti, ¿no? Entonces, con cualquier detallito te castigan. La realidad es que, a diferencia también de otros hospitales, en el GEA González es muy tranquilo el ambiente. Al menos en medicina interna no están tan marcadas las jerarquías, como me tocó. Sin embargo, por ahí se dejaba vislumbrar un poco de esto. Mis 2 primeros meses fueron difíciles, porque aparte yo no estaba en lo más duro de la especialidad. Abril y mayo, marzo y abril, me tocó pues en la consulta externa y en urgencias hacia las guardias. O sea, no estaba tan metido en medicina interna. Y para acabarla de amolar, mis vacaciones me las dieron luego en abril. Entonces no tenía más de un mes cuando yo tenía de vacaciones. Entonces regreso, y cuando regreso de vacaciones, ahora sí, todo lo duro de la especialidad, cada 36 horas, bueno, mantenerse cada tercer día 36 horas seguidas en el hospital, guardias ABC, es decir, cada tercer día tienes que quedarte en el hospital, castigos de llegar desde las 4 de la mañana y salir al día siguiente a las 8 o 9 de la noche, el que te están preguntando sobre conocimientos médicos, pero también sobre información de todos los pacientes que tienes a tu cargo. Entonces era como el estrés de cumplir, y se los decía, como yo siempre fui con la idea de decir, tengo que ser el mejor, porque si no, ¿qué van a decir de mí? Por eso es que tenía el mejor promedio en la universidad, por eso es que pues, siempre salía con muy buenas notas en la escuela. Era como, ¿qué van a decir de mí? ¿No? O sea, como que, no sé cómo decirlo, como cuando vienes, no sé cómo darme a entender. Para los que han visto tal vez la película de El Doctor de Cantinflas, que llega del pueblo a la ciudad. Aquí me tienes. ¿Y por qué tan serio? ¿Qué dijiste? Ya no vino. No, mi querido Hipócrates. Aquí estamos. Pues más o menos como con esa sensación me sentía. No porque no estuviera actualizado, sino porque decía, ay, ¿qué tal si hay médicos que saben más que yo? Pero es obvio, pues yo acabo de llegar. Por más que hubiera hecho la especialidad, el internado ahí, y supiera cómo se maneja el hospital, pues es un aspecto completamente distinto ser residente a ser interno. Entonces llego, sentía yo que las miradas estaban sobre mí. Paso esos 4 meses, y justo cuando pasen esos 4 meses, logro brincar. Recuerdo que en julio del 2014 acabó como esa primera parte, los primeros 4 meses, y dije, como que se llevaron un buen sabor de boca. En julio y agosto, curiosamente, pues me toca rotar en geriatría con la doctora Tere Pozos, que es la geriatra del Hospital GEA González. Ella hizo la especialidad ahí. Aparte de que todos ahí en medicina interna, todos los médicos que son los jefes habían sido residentes y algunos incluso internos. Entonces es como una familia ahí. No voy a decir que una logia, pero es como una familia ahí. La doctora, yo recuerdo que cuando yo era interno a mí me imponía mucho, me daba mucho miedo porque era bien perrilla, y no sé si sigue siendo, pero era bien perrilla la doctora Tere Pozos. A mí me asustaba, pero la realidad es que se portó muy bien conmigo. Me gustó mucho hacer geriatría. Tanto es así, y creo que aquí viene uno a quitar los puntos claves o uno de los mitos que decían que yo salí mal del GEA González. Cuando uno es residente, tiene un formato de historia clínica, que ya está estructurado para saber los antecedentes de la persona, los antecedentes en su familia, los antecedentes de enfermedades, los antecedentes e incluso no patológicos. Pero para los pacientes geriátricos, yo recuerdo que adapté varias escalas de geriatría e hice un apartado para la historia clínica de los pacientes geriátricos. Después de que yo me salgo del GEA, ese formato de historia clínica que yo modifiqué se quedó. Yo hoy por hoy no sé si sigan utilizando ese formato, pero hasta donde yo sé, 3 años después de que yo me fui, ese formato de historia clínica para pacientes geriátricos, pues no voy a decir que yo me lo inventé, pero que yo creé, y que no me van a dejar mentir la doctora Tere, pues porque sé que ve mis videos y la tengo en Facebook y nos llevamos bastante bien. Siguió, y pues yo hice una muy buena amistad y una muy buena relación con ella. Entonces así que cuando yo me iba a ir
ir del GA, ella me dijo, de verdad no te vayas. O sea, ¿cómo es posible que quieras renunciar a esto? Pero bueno, pasa. La verdad es que después llega septiembre, octubre. Me tocó rotar con la doctora Karina Tenorio, que hoy por hoy es la jefa de medicina interna. En ese momento simplemente era uno de los adscritos, es decir, de los doctores internistas, pero hoy por hoy es la jefa. Y recuerdo que ella, pues desde ahí se perfilaba como para ser la siguiente jefa. Hizo la especialidad ahí, hizo el internado ahí. Incluso cuando era estudiante le tocó rotar en el GEA. Entonces también tenía mucha trayectoria o tiene mucha trayectoria en el hospital. Recuerdo que esas fueron de las palabras más satisfactorias para mí. Me dijo, Octavio, te estás perfilando para ser el jefe de residente. Estoy hablando septiembre, octubre del 2014. Entonces, cuando me dijo eso, que ya, me recuerdo que me dijo, ya lo lograste, ya brincaste esta valla, ya eres un buen R1. No recuerdo si me lo dijo con estas palabras, pero me dio a entender eso, ¿no? Entonces para mí fue una gran tranquilidad. Tal vez ella nunca lo supo, pero para mí fue una gran tranquilidad decir, ya me dio su aprobación, ya logré ser un buen R1. Y siempre les he puesto, ahora ya no tanto, porque ya no estoy con residentes ni con internos, pero recuerdo esta película del Diablo Viste a la Moda, donde Anna Hathaway llegó muy torpe a Runway, que es la revista de Miranda Presley, y no sabía cómo desenvolverse, y poco a poco fue empoderándose, y le reclamaba mucho Miranda Presley a Anna Hathaway sobre haz bien las cosas, hasta que un día llegó Miranda Presley y Anna Hathaway, el personaje, le dijo, oye, ¿ya le diste los libros a las niñas? O sea, los libros de Harry Potter que les pidió que consiguieran la última edición. Dice, si no, te vas a tener que ir aquí porque eres inservible. Dijo, no, claro que ya los tiene. Dice, ¿y por qué están acá? Ya se los mandé en el tren. Ah, bueno, y ya que está su café, y ya que están las revistas. O sea, como que ya iba un paso más adelante. Justamente, siempre les decía a los residentes y a los internos que ese momento donde tú ya estás adelantado y sabes lo que te van a pedir, ya estás en el otro nivel, ya le hiciste como R1. Pero bueno, yo así me sentía. Pero una parte de mí aún así se seguía sintiendo cansado y se había interiorizado tanto el estrés, las desveladas, el no haber comido correctamente, muchas cosas, ya las había interiorizado, que vivía en un estrés constante, pero se volvió muy normal en mí. Acaba el primer año de la especialidad, yo venía ya con un burnout, es decir, ya estaba como muy harto de decir, ya quiero que esto se acabe, ya no quiero seguir haciendo guardias tan seguido. Pasamos al segundo año de la especialidad en marzo del 2015, yo tengo una ruptura amorosa y aparte pasa mucho que cuando uno está estresado en el trabajo o tiene burnout, tontamente cree que decir, ya, ahorita que me quite de la carga de trabajo me voy a relajar. Sabemos que no es así. Y justamente apenas lo platicaba con un paciente, ¿no? Que dice, estoy muy saturado de trabajo. Se va de vacaciones y en teoría se van a relajar, a no hacer nada y ahí justamente como la mente no tiene que pensar en nada, empieza a estresarse de, me falta esto de trabajo, ¿qué voy a hacer cuando regrese? Y los niños y las gastos o sea, empieza tu mente a volar y a volar y a volar y justamente fue lo que me pasó. Entonces sumaron varias cosas, el estar lejos de mi familia, el tener más tiempo, en la ruptura, todo, pum, y aparece este episodio de depresión, que obviamente no, en la depresión y en la ansiedad, no es como que un día digas, a partir de hoy vas a tener depresión y ansiedad, no, como que se van metiendo poco a poco los signos y síntomas, van comenzando de manera poco a poco. Yo empecé a irme para abajo, a partir del segundo año de la especialidad en el Hospital Manuel G. González, aunque es un hospital grande, pues muchas de las subespecialidades, como residente, no las desarrollas o no obtienes ese conocimiento del hospital, sino vas a todos los hospitales que están alrededor, por eso se llama la zona de hospitales. Al INER, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, al INCAN, que es el Instituto Nacional de Cancerología, al Instituto Nacional de Cardiología, a Nutrición, a Neurología. Nos rotas por los mejores hospitales del país. Y pues yo no iba. No iba porque literal me despertaba y me daba mucha ansiedad salir. O sea, me quedaba dentro de mi casa. Recuerdo que me marcaban por teléfono para preguntarme dónde estaba y eso me generaba más ansiedad porque dije, estoy faltando. No se puede explicar. Cuando uno tiene depresión, no puede explicar el por qué no quiere hacer las cosas. No hay una motivación y no es flojera. Cosa que yo durante ese tiempo y años subsecuentes, yo me seguía culpando. Yo seguía diciendo que era mi culpa, a pesar de que tenía como el concepto de decir, sí tengo depresión, pero era muy raro. Es el decir, no voy, pero ya se hizo tarde, pero ya me están llamando, pero entonces ya viene la culpa de, se vuelve una serie de pensamientos intrusivos, de pensamientos que nublan toda tu mente.
Obviamente, aunado a la melancolía, la nostalgia, es muy triste. Y eso me lleva ahorita a recordar que últimamente he ido mucho más a la Ciudad de México y a pesar de que ya han pasado 8 años, ir a la Ciudad de México ya no es como antes, pero ir a la Ciudad de México para mí en este momento todavía tiene sensación de causarme nostalgia, un poco de raro. O sea, la Ciudad de México me gusta, pero hay momentos mientras yo estoy en la ciudad que me causan tristeza porque yo recuerdo muchos fines de semana que me salía a caminar a las calles de la Ciudad de México muy mal, llorando. Yo recuerdo también, ahorita que me estoy viniendo a la mente, cuando lograba ir a las rotaciones, iba llorando. Recuerdo que un residente un día me vio incluso llorando en los pasillos del Incán porque estaba muy mal y eso no lo sabían las personas. Obviamente pasa el tiempo, pasan los meses, en cada rotación había faltas y obviamente les informaban de los hospitales al GEA que yo no iba. Esto ahora se los cuento con mucha tranquilidad, ya no me afecta, no me causa ni pena, no es que me sienta orgulloso de ello, pero ya no me traspasa. Pero en su momento me daba mucha pena contarlo. En su momento era una gran pena para mí. ¿Cómo es posible que el mejor promedio de la UAP, que es el mejor estudiante, el que esté fallando de esa manera? Obviamente, como les digo, había residentes, si bien hay una buena convivencia con los residentes entre todos los años, desde el R4 hasta los R1, había personas a las cuales yo no les caía bien. ¿Por qué? Nunca les había hecho nada. Entonces, recuerdo que el que era jefe de residentes, y voy a decir los nombres porque a mí no me causa ningún conflicto decirlos hoy por hoy, el que era jefe de residentes, Sergio Zapata, empezó a decir, falta, no está yendo a este hospital, no está yendo a este hospital, y aquí es donde viene la hipocresía, porque recuerdo claramente que cuando él le tocaba rotar en terapia intensiva de Médica Sur, decidió como jefe de residentes no ir todo ese mes, pero a mí sí me estuvo acusando diciendo que yo no iba o que faltaba algunas veces y se empeñó en decirle a todos los adscritos, si este no está yendo, hay que correrlo, hay que sacarlo, y viene la doble moral. Insisto, no me estoy justificando, estuvo mal lo que hice, el no haber acudido, estoy dando la explicación porque yo sé que muchos residentes, muchos internos, muchos estudiantes de medicina les pasa esto, porque esto es algo que medio se habla, pero no se dimensiona. Dicen, ay sí, la salud mental entre los médicos son los que más se suicidan y todo, o sea, eso todo, pero ya cuando le toca vivir de frente a la persona y convivir con alguien que tiene una cuestión de depresión o ansiedad, ya no lo comprenden. Y recuerdo claramente que este tipo, Sergio Zapata, decía, ay, es que yo también tuve depresión y que quién sabe qué, pero se portaba como si realmente como si no lo hubiera vivido. Entonces, y a mí lo que más me molestó fue decir, oye, me estás acusando porque yo falté un par de días, pero tú faltaste un mes a tu rotación. O sea, y ahí, bueno, se desenvolvió todo. Yo recuerdo que por esas fechas, yo lo único que quería era salir. No quería estar, o sea, no quería vivir lo que estaba viviendo, no quería sentir lo que estaba sintiendo en ese momento. Yo me quería ir, yo me quería salir. No de las, o sea, en ese momento sentía de que de la ciudad, de la especialidad, de todo. Pero la realidad es que no fue así. Por ahí de octubre tuve mis segundas vacaciones del segundo año de la especialidad. Me fui un par de días con un amigo a la playa y aún así me seguía sintiendo mal. No era una cuestión del lugar o del sitio, era más bien que no me encontraba a mí mismo. Para ese momento, obviamente, yo llevaba varios meses con el tratamiento antidepresivo, con terapia que me daba el psiquiatra, pero yo no veía un beneficio. Yo la verdad es que seguía como muy mal, muy triste, muy sin ganas, sin sentirme que era yo. Para finales de año, por ahí de diciembre del 2015, hay una reunión, el jefe de enseñanza, la doctora Rita, el jefe de medicina interna, el doctor Zacarías, un hombre un tanto petulante, digamos. Y por si lo están viendo, para que compartan este video, porque yo no estoy engañando absolutamente a nadie, hacen una junta encabezada por este personaje, Sergio Zapata, junto con Angélica Juárez, que era otra R4, y junto con Eduardo Goicochea, que era un R3. Insisto, digo los nombres porque así son, y así pasó. Para hacer como una carta donde decían, oye, esta persona se tiene que ir del hospital, debería de cambiarse de sede si no se siente contento acá, y ahí como moviendo las piezas del ajedrez. Y la verdad es que a mí me sorprendió que los adscritos, que yo hablé después con ellos, y que recuerdo que incluso la doctora Karina Tenorio, días antes de que yo me fuera, que hoy por hoy es la jefa, se puso a llorar conmigo. Yo me puse a llorar frente a ella y ella lloró conmigo, diciéndome que no quería que me fuera. Pues bueno, llega diciembre, yo ya estaba muy harto, yo decía, yo no quiero estar aquí, y digo, bueno, ok, voy a pedir mi cambio. Firmo mi cambio y digo, bueno, ¿sabes qué? Creo que lo mejor que puedo hacer es quedarme en el Hospital Universitario de Puebla, está muy cerca de mi familia, voy a estar mucho más tranquilo, voy a poder comer bien, voy a poder dormir. Yo estaba con mucha ilusión de sentirme mejor si me regresaba para Puebla. Se hace el cambio, aparentemente, y como les digo, días antes, yo recuerdo que días antes de que yo me fuera, platiqué con la doctora Karina Tenorio y le dije que yo no quería defraudar a mis papás, que yo no quería defraudarme a mí mismo. ¿Qué dice el señor de los elotes?
¿por qué está pasando, señor de los elotes? Igual la doctora Teresa Pozos me dijo, oye, es que no te puedes ir, mira, tú eres muy bueno y todo esto. Y yo, pues ya, no hay, o sea, ya, yo ya no quería saber nada. Entonces yo firmo mi renuncia. Eso es lo que pasó. A mí no me corrieron del GEA. En todo caso, si corrieron a alguien, semanas después de que yo me voy, corrieron a la jefa de enseñanza, a la cual yo quiero mucho, a la doctora Rita, y corrieron al que era el jefe de medicina interna por tantos años, al doctor Zacarías. Y la doctora Karina Tenorio, que era, les digo, la endocrinólogo internista, pasa a tomar el cargo de jefa de medicina interna del GEA González, y hoy por hoy es la jefa de medicina interna del GEA González, a la cual yo la tengo en WhatsApp. Si le hablo, le digo, oiga, doctora, claro que sí, yo todavía fui a fiestas posterior a que salí del GEA, yo seguía yendo a fiestas. Entonces me voy, bueno, más bien me regreso a Puebla con un gran pesar por una parte, como con esta sensación de derrota, ¿saben? Yo nunca me habían derrotado, y así me sentí en ese momento, como una derrota a mí mismo. Sí, carajo, siempre fui el mejor y ahora me veo derrotado. Obviamente, todas las personas que no sabían empezaron a escribirme y a decir y a armar chismes, que si me habían corrido, que si no sé qué. Recuerdo que alguna vez en las primeras semanas que yo estaba acá, una de estas personas, ¿se acuerdan de este video de llamando a mis haters? Una de esas personas que me conoce en la vida real, que nos sentamos a platicar, a cenar un día, me preguntó, recuerdo que me preguntó y me dijo, Oye, que te corrieron porque te encontraron practicando el LP en el gimnasio. Infórmate, estúpido. Infórmate antes de decir algo de mí. o sea, a tal grado se hicieron muchísimos. Ojalá me hubieran, ojalá, a ver si así se me quitaba la tristeza practicando el LP ahí en el... Pero no, o sea, y yo me quedé muy sorprendido y decir, oye, estos chismes están muy grandes. Obviamente, por ese momento yo no era Mr. Doctor. Mr. Doctor no aparecía por ninguna parte. Pero bueno, llego al hospital universitario, el doctor Gengini, que era el jefe de... Y estoy diciendo los nombres porque esto pasó, ¿eh? Yo no me estoy inventando nada y por eso esta vez no hice ningún guión. Lo estoy contando tal y como fue. Llego, me salgo yo bien del GEA, como les digo, seguimos teniendo en contacto con amigos, con los que sí me llevaba bien del hospital. Había otros que no. Hoy mira, muchos de ellos no me querían ver y creían que yo saliéndome del GEA ya no me iban a volver a ver. Pero ¿qué creen, estúpidos? Ahora me tienen que ver en todos lados aunque les caiga tan gordo. Así, ojalá que no acabe. Quedaste como estúpida porque ahora miren cómo estamos acá. Entonces, muchos, y claro, de ahí viene el hate, ¿no? Entonces, ahí empezó, ¿no? Y yo me vengo para el hospital universitario, donde ahí empieza la otra parte de decir, bueno, ahora se va a otro hospital. Pero antes de entrar a esta parte del hospital universitario aquí en Puebla, no olviden suscribirse y activar las notificaciones, amigos, porque les encanta el chisme. Pero suscríbanse para que haya más chismecitos sobre todo esto. Entonces les digo, me cambio al hospital universitario y ahora lo cuento porque en su momento también, cuando pasó eso, muchos me preguntaron, oye, ¿cómo le hiciste para cambiarte? Porque yo pensaba, cuando en primer lugar, cuando uno atraviesa la depresión o la ansiedad, cree que solamente le pasa a uno y que uno mismo se está haciendo. Y creo que ayuda mucho, y por eso también hago este tipo de videos hablando sobre salud mental, porque uno cree que está solo, uno cree que solamente le pasa a uno. Y cuando escucha historias de otras personas, dicen, oye, pues no estoy tan mal, o sea, esto también le pasa a otras personas. Les digo esto porque cuando yo me cambio al hospital universitario, curiosamente a partir de ahí, muchos me empezaron a escribir, ¿cómo le hiciste? Recuerdo, ahorita me estoy acordando, que incluso un chavo del INPER, del Instituto Nacional de Perinatología, me escribió para preguntarme cómo le había hecho para cambiarme, y muchas personas sin conocerme me dijeron, oye, yo me enteré que te cambiaste, al inicio no voy a negarles, me daba entre pena, pero también enojo, decía, bueno, ¿y cómo saben estos? ¿Por qué saben? ¿Por qué me lo están preguntando? Hoy comprendo que a muchas personas les pasa esto. Para mí, insisto, fue una derrota, yo creo que para cualquier persona. Lo mismo para muchos médicos que hacen el ENARM y que vienen con buenas calificaciones o que le echaron muchas ganas durante su año de preparación y lo reprueban una y otra vez. De verdad, no se sientan mal, por algo pasan absolutamente las cosas, por algo ocurren, y si no es tu momento, ya vendrá otra parte, o es tal vez la vida que ya saben que yo no creo en esta parte de la magia y de las vibras, pero también no dejemos de lado la espiritualidad. Es un hecho que las cosas suceden por algo, y ahorita les voy a poner este ejemplo con Mr. Doctor. Pero bueno, resolviendo la pregunta que cómo le hice, bueno, en Polanco, en Homero 213, si mal no recuerdo, ahí en la Ciudad de México, están las oficinas del CIFRUS, que es el área encargada de la especialidad, ¿no? De hecho, ahí es donde se firman las cartas de los que pasaron el ENARM. Entonces yo fui a hacer el cambio y en teoría ya había quedado. Para hacer el cambio de sede, tu sede te debe dar una carta de que no saliste mal del hospital, cosa que me dieron a mí, tener la carta de aceptación del otro hospital y una carta de la CIFRUS que avale ese cambio, ¿no? Entonces pasó, no hubo mayor problema, yo lo logré hacer. Obviamente tenía que hacer los cambios de la UNAM, que era la escuela que avala al GEA, y de la UAP, que es la escuela que avala al hospital universitario. Entonces se hizo en teoría todo esto. Yo llego al hospital universitario, la verdad es que dije, bien, no lo voy a negar,
yo sí llegué, una parte de mí, y es que les digo que a los médicos nos elevan mucho el ego, yo sí llegué como con una actitud de decir, pues yo sé más porque yo vengo uno de los mejores hospitales del país, pero aún así vengo con la disposición de aprender, de compartir, y cuando llego, pues me doy cuenta que la dinámica es completamente distinta. Yo noto desde mi perspectiva que había una mala organización. La realidad es que el Hospital Universitario de Puebla no es de las sedes que más sean peleadas para hacer la especialidad. Es un hospital que incluso pues queda relegado, ¿no? No relegado, pero de los que cuando tú pasas el ENARM, el examen, vas a buscar de los mejores hospitales. Y entonces hay una ronda, segunda ronda y tercera ronda. Incluso hasta la tercera ronda para elegir hospital, al hospital universitario, al menos en mis fechas, le seguían faltando residentes que se quisieran ir a ese hospital a hacer la especialidad. Tómenlo como ustedes quieran, pero bueno, llego yo, empiezo a ver cosas que a mí no me... O sea, mala organización, el censo no se hacía correctamente. No estoy diciendo que sea mal o buen hospital, yo ahí no me voy a meter, pero desde mi perspectiva así lo veía yo. Obviamente yo ahí tenía que adaptarme, no podía imponer mi... por más que yo creyera que lo que estaba haciendo estaba bien, no podía llegar a imponer nada, aunque hubo una parte de mí, y no lo voy a negar, que sí lo hacía. Y la cosa que más me llamó la atención, y lo voy a decir acá porque aparte ni siquiera ya sé que estoy diciendo nombres, pero no me acuerdo del nombre de esta persona. Se supone que había un geriatra y que tontamente, porque así es como se dice, un geriatra tiene que ver a las personas por arriba que cumplan criterios de ser pacientes geriátricos. No nada más viejos, no nada más por arriba de 60 años. Tú puedes tener 70 años y ser completamente funcional, no tener ninguna enfermedad y no eres candidato a que te vea un geriatra. Bueno, en esos tiempos en el hospital universitario, el geriatra veía a todos por arriba de 60 años. Y yo dije, pues que eso no puede ser. Como recuerdan, yo venía del hospital del GEA y aparte la geriatría me había gustado tanto que en algún punto dije, quiero hacer la subespecialidad en geriatría. Y entonces dije, es que esto no está bien. Dije, aparte es cargarle mucho la mano a un solo médico para que vea, porque aparte todos los médicos, tiene más de 60 años, ya es del geriatra. Oye, pero vino por un infarto, lo tiene que ver más bien el cardiólogo. Bueno, pasan los días y yo me entero que este geriatra no era geriatra, era un médico general que había hecho un diplomado en geriatría. Para hacer la especialidad de la subespecialidad en geriatría, hasta hace años, ahora ya cambiaron las cosas, tenías que hacer medicina interna y obviamente pasar el NARM, hacer medicina interna y después hacer 2 años de geriatría. De unos años para acá ha cambiado, ya puedes hacer geriatría de entrada directa, pero aún así tienes que hacer mínimo 1 año de medicina interna. Bueno, esta persona había hecho un diplomado y no van a dejar mentir los geriatras del país. Aquí en Puebla sucede algo que no es lo más correcto. Les dan cédulas de geriatras a médicos generales que hacen un diplomado, una maestría, no sé cómo llamarlo, que van solamente cada 8 días a tomar un curso de 8 de la mañana a 4 de la tarde y pare de contar. Y medio van a ciertos hospitales a rotar y les terminan dando una cédula de geriatra. Y yo, son médicos generales que por más que aprendan no se va a comparar con hacer la especialidad en geriatría. Y más en esos tiempos que tenías que ser internista y después geriatra. Pues obviamente yo decía, es que un médico, a ver, estamos en un piso de medicina interna, no puede ver pacientes alguien que ni siquiera tiene la especialidad. Entonces yo sí, eso me frustraba a mí mucho, porque aparte yo veía cosas que un geriatra no podía hacer. O sea, decía términos como demencia senil, que eso es un infarto para un geriatra. Decir demencia senil es incorrecto, porque ese término de demencia senil es incluso discriminatorio, estigmatizante. Da a entender que una persona por el simple hecho de tener cierta edad ya va a tener demencia, y no es así. Entonces, si tú dices demencia senil, epic fail. Si dices demencia, la principal causa de demencia es el Alzheimer, también hay causas vasculares o hay causas mixtas. Pero bueno, desde ahí yo decía, güey, no puede ser. Daba muchos fármacos dentro de geriatría. Hay un término llamado medicamento potencialmente inadecuado, es decir, fármacos que no son la mejor opción para un paciente geriátrico. Es decir, la glibenclamida, que es un tratamiento para la diabetes, que idealmente ya tampoco se debe dar, ¿no? Pero ok, si se lo das a alguien de diabetes con 40 años no pasa nada. Pero darlo en personas geriátricas con diabetes es un medicamento potencialmente inapropiado. Es decir, hay mejores opciones que ese fármaco y podría traerle más complicaciones que beneficios. Entonces yo empezaba a ver muchas cosas que decía, güey, creo que no, está muy mal este tipo. Y no lo voy a negar, sí me ganaba mi ego, mi forma de ser tan arrebatada de pronto. Arrebatada en el sentido no de grosero, sino de decir, eso no está bien hecho. Y ya saben que a mí siempre me ha gustado decir las cosas como son. Y por eso ahora agradezco también a Mr. Doctor porque las puedo decir aquí. Y en la vida real soy como mucho más relajada, decir, la gente es pendeja, que siga siendo pendeja, ya no me voy a enojar.
Porque antes sí era, incluso en el IMSS algunas veces sí era muy de, ay, pero es que así no se hacen las cosas. Hoy por hoy he entendido que vale más tener paz que tener la razón. Pero bueno, en esas fechas no tenía ese pensamiento. Entonces, no, y yo sabía que no le caía tampoco bien a esta persona, que de verdad que no me acuerdo cómo se llama, si no les diría el nombre. Que ahora creo que ya lo corrieron de ahí, a tiempo después creo que lo corrieron. Pasa, y aquí es donde viene la parte más clave del chisme, porque uno de los chismes que se ha hecho y que estuve leyendo y que ya me los habían dicho desde antes, porque ha llegado literal personas a decirme en mi cara, oye, que tú tiraste un paquete de sangre en el hospital universitario. Güey, ni te topo. Ahora está diciendo que lo tiré en el Gea González. Bueno, se ha hecho un chisme y por eso hoy vengo a aclararles, vengo a decirles mi verdad. Como diría New York, hashtags, se toparon con el muro de Berlín. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el chisme más grande, que yo tiré un paquete globular, un paquete de sangre a la basura pública y que por eso soy el peor médico y que por eso me corrieron del GEA y que yo no sé manejar los paquetes de sangre. Que aparte, los médicos son muy obsesivos y aparte con uno. Hoy justamente que es 3 de octubre que estamos grabando, como diría Regina George. Why are you so obsessed with me? ¿Por qué están tan obsesionados conmigo? Que aparte, si hubiera pasado, tampoco era como que hubiera sido el peor médico y que se hubiera muerto un paciente por mi culpa. Pero bueno, ¿qué sucede? Había un viejito, incluso no me acuerdo también porque por esas fechas, todo lo que me pasó en esos años, 2015, 2016, yo creo que es un mecanismo, ya saben que yo me acuerdo de todo, pero es un mecanismo yo creo que en mi mente de no acordarme tan claramente de las cosas, cuando otros momentos de mi vida a los 5 años los tengo muy claros. Pero bueno, había un viejito que estaba hospitalizado por una patología en la columna lumbar. No recuerdo qué, que era otra cosa que me molestaba. Decía, bueno, si tiene un problema de la columna, pues lo debería estar viendo ortopedia. Pero bueno, estaba ahí y este viejito tenía hemoglobina de 11. La hemoglobina es la cantidad de sangre que tenemos las personas. Lo normal de hemoglobina en una persona va de 13 a 17. Evidentemente, como era viejito, lo tenía que ver esta persona que no es geriatra. Tenía 11, pero aparte tenía delirium. Se le iba la onda al viejito. De pronto gritaba, suéltenme. O luego estaba muy dormido. Pero la causa del delirium era multifactorial. Tenía dolor de espalda, no estaba con el manejo del dolor, me parece que también tenía una infección de vías urinarias. Había varias situaciones que evidentemente decía, bueno, ¿por qué lo va a ver un médico general? Y aparte él se jactaba, decía, no, yo soy geriatra. Y ya cállate, ridículo. Ojalá me acordara de su nombre nomás para decirlo acá. Pero bueno, sucede que esta persona tenía el potasio elevado. Un efecto secundario de transfundir un paquete de sangre es que puede causar hipercalemia, es decir, que puede elevar el potasio. Y si ya de por sí tenía el potasio elevado, pues aparte tenía hemoglobina de 11. Si bien estaba bajo y había una anemia leve, no había justificación para transfundirlo. La única indicación para transfundir a un paciente es que tuviera la hemoglobina por debajo de 7 o que estuviera entre 7 a 9, es decir, una anemia moderada y que estuviera con un sangrado activo. No cumplía ninguno de esos criterios y por lo tanto, sí, y más allá de eso, tenía riesgo de un efecto secundario por la transfusión. Tontamente, mi actitud fue, yo no estaba de guardia, voy al hospital, no me acuerdo qué fui, pero vi que el pobre viejito estaba ahí y dije, ¿por qué lo van a transfundir si no hay indicación? Dije, más bien pásenle un medicamento para el dolor. Si mal no recuerdo, creo que sí fue así. El punto es que yo digo, oigan, quiten ese paquete de sangre, no se lo pasen. No, ¿qué dijo el doctor? Dije, bueno, está bien. Yo digo que no se lo pasen, no hay indicación de pasar ese paquete de sangre. Ahí estuvo mal por mí, porque si había miren, la persona podrá ser la más endeje, pero pues es una indicación. Ahí sí estuvo mal de mi parte, no acatarme a las reglas y a lo que estaba. Les digo, era una pobre criatura que no había experimentado grandes cosas de la vida y que aparte estaba deprimida. Digo, quítenlo, quiten el paquete. Yo mismo, como no venía, y de verdad que no me acuerdo, si no yo se los diría, ya no me afecta en absoluto. Pero no me acuerdo qué pasó si la enfermera no podía. Yo agarré el paquete y lo puse en la bolsa roja de... bueno, es que aparte tal vez no saben. Los desechos como la sangre, como una placenta, como la orina, tienen que ir en bolsas especiales, no pueden ir en bolsas públicas porque son residuos biológicos peligrosamente infecciosos. RPBI, tienen que ir en bolsas especiales, habitualmente bolsas rojas o bolsas amarillas. Yo agarré y lo puse en una bolsa roja. Era un bote de estos de como cubetas de patada, que son de las que traen llantitas, y trae una bolsa roja. Agarré el paquete y lo puse ahí. Evidentemente, un paquete de sangre es un órgano, eso es un hecho. Pero cuando se desecha no pasa absolutamente nada. Por alguna razón, por ejemplo, cuando tienen alguna respuesta anafiláctica, que le pasan un paquete de sangre y la persona se enroncha, pues hay que quitarlo y se va a la basura y se reporta, ¿no? Entonces yo lo quité, lo tiré a la basura, fui a banco de sangre, eso nadie lo cuenta. Yo fui a banco de sangre y les dije, oigan, este paquete ya no se va a utilizar, llené un formato y se quedó hasta ahí. Bueno, con eso se tuvo y de ahí se agarró este doctor para decir que yo y todos obviamente, decir, este tipo se está
queriendo saltar las trancas, está queriendo sentir más que yo. Y obviamente eso le molestaba. Porque aparte, no lo voy a negar. A mí ya saben que a mí me gusta decir las verdades. Les digo, ahora ya en la vida real soy como muy tranquilo en ese aspecto. Pero antes, a mí sí me gustaba decir, pues no es cierto. Porque de acuerdo a este último artículo que salió el día de ayer, entonces me gustaba dejar en evidencia. Cuando la gente es pendeja, me gusta dejarle en evidencia, la verdad, no lo voy a negar. Ahora tengo los videos para hacerlo en videos, pero antes lo hacía en la vida real. Entonces, yo muchas veces dejaba en evidencia que las personas pues no sabían, que está mal tal vez, ¿no? Pero aparte era sutil, no crean que andaba por el mundo diciendo, no. Yo era muy sutil para decir, amigo, creo que 2 más 2 no es 3, es 4. Pero era así, o sea, era de estos chingaquitos, no lo voy a negar. Pues, obviamente eso generó que este tipo y luego, y obviamente, yo aparte cabe de señalar, que con todos mis compañeros yo me llevaba bien. Yo nunca les hice como, o sea, nunca los traté mal, porque eso también fue algo que se dijo hasta en las redes sociales, que yo trataba mal a los internos en el GEA. Amigos, en los hospitales dan premiaciones. Cuando un interno acaba su año de internado, cuando un estudiante acaba su año de internado, da premios a los residentes o entre ellos se dan premios. Yo me gané el premio a ser el amigo de los internos. ¿Cómo creen que los voy a tratar mal? Yo nunca, o sea, de verdad que nunca pasó por mi mente tratar mal a otra persona. Claro, porque uno, porque nunca lo quise hacer, y dos, porque yo sí veía como otros sí trataban mal, como el Goicoechea y como el Zapata, que trataban mal a otros residentes. Que aparte no les dije, me voy a regresar tantito. El año que yo estuve con depresión, que era R2, también estuvo un R1 que se trató de suicidar y se cortó el cuello. Que eso también a mí me hizo mucho pensar el decir, no, yo no quiero acabar así. O sea, nunca habían pasado pensamientos de suicidarme, pero dije, yo no. Y miren cómo cada quien, esto es importante que lo sepan, y siempre lo hemos dicho, en cualquier aspecto, no hay enfermedades, hay enfermos. Puedo tener a 10 personas con la misma enfermedad y cada uno se va a comportar de manera distinta. En mi caso, le estoy contando cuál fue mi ruta a través de la depresión. Esta persona no le pasó nada, increíblemente regresó al hospital y acabó la especialidad y ahora está haciendo la subespecialidad y creo que ya la acabó. Y qué padre, pero cada quien enfrenta la enfermedad de manera distinta. Pero bueno, volviendo a esta parte. Entonces de ahí se agarró todo y hacen una junta para decir, no, es que este doctor, y me cuestionaron que cuáles eran los criterios de transfusión. Pero bueno, en ese embrollo de ver qué onda conmigo, se dan cuenta que el paso del GEA al hospital universitario nunca se había concretado, porque la UNAM nunca había pasado los papeles a la UAP. Entonces no había un registro por parte de la UAP que yo me hubiera quedado en el hospital universitario. Yo no sé en ese momento si fue a su favor o fue a mi favor, pero no podía continuar porque no había un documento que avalara que yo me podía quedar en el hospital universitario. Entonces yo es como de, pues claro, o sea, yo estos meses estuve aquí, pero a la vez no estuve, y entonces se quedó volando como 2 meses, eso lo estoy hablando, fue como junio del 2016. Sí, junio o julio del 2016. Pasan esas fechas y yo me quedo 2 meses sin ir al hospital en lo que yo iba a la UNAM, iba a la UAP, que los papeles, que Cifrus, que tenía que volver a ir a Polanco, regresar. Entonces estuve como 1 mes y medio, 2 meses sin saber qué iba a pasar. Obviamente no iba a regresar al hospital universitario por esta situación y obviamente, o sea, no me pudieron tampoco correr porque nunca estuve en el hospital universitario formalmente. Pero esto fue lo que sucedió, para que si les están contando el chisme, y hay muchos que han contado, bueno, esto fue lo que sucedió. Entonces, en esos 2 meses, por eso les digo que todo pasa por algo, pues en lo que yo estaba por acá, yo ya me había dado cuenta que se me daban bastante bien los memes, tenía más tiempo libre. Ahí fue donde surgió en esos tiempos la página de Facebook de Mr. Doctor. Entonces, ¡pum! Recuerdo que en una semana subió de 7,000 a 14,000, en un mes a 30,000 y en mes y medio a 70,000 seguidores en Facebook. Entonces dije, uy, qué buena está esto. Pasa y yo estaba diciendo, bueno, ¿dónde voy a quedar formalmente? Necesito un hospital que me vale y que sea independiente. Entonces, ahí es donde entra el Hospital de Especialidades 5 de Mayo, mejor conocido como ISSSTEP. Y ahí en el ISSSTEP es donde yo termino la especialidad. Obviamente, para mí también empezaron muchos a decirme, o amigos cercanos, recuerdo que me decían, oye, que te corrieron también del hospital universitario. Y yo, o sea, todo el mundo hablaba de mí y eso que no era Mr. Doctor. Por eso les digo que yo estoy bien acostumbrado a que hablen de mí, miren. Como diría Teresa, y estoy acostumbrado, no me acuerdo qué personaje de Angelique Boyer, pero estoy acostumbrado a que hablen de mí o de frente o a mis espaldas. Me da exactamente lo mismo. Y desde la universidad, desde la universidad siempre fue así. Pero bueno, sucede esto, entro al ISSSTEP, todo se desarrolla bastante bien y miren dónde ha venido esto a decirles que obviamente yo en el hospital universitario, más allá de que cabía bien o mal, pues no hubo mayor relevancia. Pero para muchos que dicen, bueno, es que te corrieron porque eras muy mal residente, hay un dicho, bien dicho, que dice que el que es perico, donde quieres verde. Yo culmino el R3, el tercer año de la especialidad ahí en el hospital ISSSTEP, y en el 4.º año, en mi último año de la especialidad, hay un concurso
cada año, más bien es un concurso dentro del curso internacional de medicina interna donde vienen residentes de todos los países de Latinoamérica, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, incluso de Estados Unidos. En ese curso internacional de medicina interna hay un concurso de residentes que se llama Reto Diagnóstico. Yo participé cuando era R1 en el GEA, participé, pero no nos quedamos, o sea, no ganamos el GEA González. En el cuarto año de la especialidad, estando en el ISSSTEP, yo gano el concurso de Reto Diagnóstico, superando incluso a un hospital muy famoso que es el Hospital Cleveland Clinic de Estados Unidos, ganando como el mejor reto diagnóstico. Recuerdo que aquella vez cuando paso y me dan el premio, estaban varios del GEA, incluyendo el doctor Zacarías, que me veía así con cara de petulante, porque era sangroncillo y siendo sangroncillo así me vio, y varios de los que no querían que estuviera ahí en el GEA, me tuvieron que ver ganando, porque uno tiene que ser bien perrita en esta vida, y con el premio número, así de, me da, por acá voy a buscar las fotos de todas las, van a estar pasando fotos, las voy a buscar, de todo lo que ha pasado en esta trayectoria, porque ahí las debo de tener, y se tuvieron que quedar callados. Tanto es así que este doctor Zacarías, les digo, a los pocos meses de que yo me fui del GEA, a él lo terminaron corriendo, y lo dejaron en un cuartito ahí dentro del GEA, que no me burlo, pero pobre señor, era bien sangroncillo, no le hablaba a nadie, llegaba así al hospital, y ahora que fui al Congreso Nacional de Obesidad, hace un par de meses allá en la Riviera Maya, me lo volví a encontrar. Yo ni me había dado cuenta si yo estaba acá, pero ya saben que cuando uno siente la mirada, entonces volteo y estaba ahí y lo veo y ya como que se voltea y dije, ¡ay, perrillo! ¿Qué dirá la gente que no me quería ver y ahora me tiene que ver en todos lados? ¡Qué bueno! Y más lo voy a seguir haciendo. Y este es un mensaje también para ustedes. No saben las vueltas que da la vida, no saben las vueltas. A veces uno cree que las cosas, ¿por qué me pasan esto a mí? Pero cuando pasa el tiempo y uno voltea, se da cuenta que eso malo debió de haber ocurrido para estar aquí. Si yo no hubiera caído en el fondo de la depresión, porque aparte justamente en esos meses que yo no estuve, que no sabía hacia dónde me iba a ir, yo estaba muy mal. O sea, yo decía, ¿qué está pasando por mi vida? Fue como un momento de reencontrarme. Sí en el hoyo, pero no en el hoyo emocionalmente sentirme más mal, sino como un punto de decir, ya, o sea, ya toqué fondo, ya no hay otro lado hacia dónde ir. Y creo que hay un refrán, una frase que dice así, cuando tocas fondo ya no puedes bajar más, tu única opción es subir, y justamente fue lo que pasó. Yo recuerdo por ahí de julio, agosto del 2016 que ya no tenía para dónde ir, y ahí fue donde apareció Mr. Doctor, y justo ahí empezó el caminito hasta donde ahora estamos. Entonces la vida, miren, me permitió darle cachetada con guante blanco a todas esas personas y me sigue permitiendo hacer esas cosas, por eso disfruto mucho. Uno, lo hago por mí, pero también es como decir, miren, cállense, periodicazos en el hocico. Porque está bien padre demostrarse uno mismo que puede vencer las adversidades. Y en este mes de la salud mental, en este mes donde muchos médicos presentan el ENARM y no se quedan en la sede donde ustedes querían, no se preocupen, de verdad. Nos obsesionamos tanto con medicina que creemos que es lo único que va a haber. O incluso pequeños errores o fracasos en nuestra vida, creemos que es lo único que va a importar, y a veces cuando uno está más con la depresión y la ansiedad, amplifica mucho más el problema. Hoy por hoy la medicina ha quedado como, o sea, claro que es parte importante de mí, soy médico, soy especialista, pero ya no juega un papel importante, la tengo como algo aquí. Pero si supieran todo lo que hay alrededor de la medicina, de verdad, ahora que fui a esto del Brandcast en YouTube, que fui a la fiesta del Bitcoin, que estuve conviviendo con personas como Paco de Miguel, que me decían, sí, claro, Mr. Doctor, le decía que Dana Paola, estuvimos ahí platicando, me abrazó, yendo a bailar con los de Playa Limbo. Hay tantas cosas fuera de la medicina. Ahora que me han invitado a muchos podcasts de distintas cosas como temas de nicho, que es un estandopero, que me ha invitado Roberto Martínez, que vamos a ir con leyendas legendarias, que vamos a ir con Marco Antonio Regil, que voy a otros podcasts y que veo la vida desde otras perspectivas, te das cuenta que la medicina, claro, es importante, la salud es lo más importante, pero hay más vida fuera de la medicina. Entonces, si tú estás atravesando por un momento difícil, eres estudiante de medicina, eres residente, eres médico, de verdad que hay más vida fuera de esto. No tienes por qué creer que es un fracaso. Y si lo es, se puede aprender de ello. En mi caso, les digo, yo acabé la especialidad, gané este premio, luego me metí al IMSS. Ya saben que 3 años después del IMSS terminé renunciando porque hay más vida fuera de esto. De verdad, si necesitan ayuda, si están viendo que los pensamientos intrusivos o están llegando a su mente, o que sienten que el mundo se les destroza, porque yo sentí eso. Yo sentía de verdad que el mundo se me había acabado cuando me salí del GEA. Cuando estuve estos 2 meses entre el hospital universitario y el ISSSTEP, yo decía, ¿hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Sentía de verdad que todo esto se estaba desmoronando. Y la única luz que tuve ahí fue Mr. Doctor. Entonces también agárrense de algo, pero agárrense de la terapia. Yo obviamente seguí yendo a terapia. Como les digo, no tontamente yo, se los conté en el video de
¿cómo se llama? En el video de síndrome de intestino irritable, tontamente no terminé el tratamiento ahora, lo estoy siguiendo, ahora estoy muchísimo mejor, pero vayan a terapia. Si es necesario tomar fármacos, háganlo. Y a lo mejor esto está muy enfocado, esta plática, hacia médicos, pero yo sé que a muchas personas, tengan alguna carrera o no la tengan, pasan por estos momentos donde dicen, estoy fracasando. No es así. Y si fuera así, ¿qué voy a aprender de esto? A veces uno no puede, dice, bueno, ¿qué voy a aprender, carajo? Justo, para eso sirve la terapia, para ver desde otra perspectiva un mismo problema y darse cuenta muchas veces que no tiene que ver con un problema, sino es la forma en la cual nosotros lo percibimos. Y si no somos capaces tampoco de aprender a cómo percibir desde otra manera, para eso sí existen los fármacos. Y siempre acompañarlo de la otra parte, dormir bien, hacer ejercicio, alimentarse de manera correcta, cuidar su salud digestiva. Pero esto, obviamente, pues es difícil para los médicos, ¿no? Porque 36 horas seguidas en el hospital, ¿cómo vamos a comer bien? Por eso es que justamente somos más vulnerables los médicos a la depresión, a la ansiedad. Entonces, amigos, de verdad que lo más importante es la salud mental y la salud emocional y aprender a manejar las emociones, porque todo esto surgió a partir de muchos chismes. Obviamente ustedes que no pertenecen al área de la salud seguramente ni sabían de esto, pero bueno, ya se enteraron del chisme. Lo digo porque un buen de médicos bien chismosos se quedan, ay, ese doctor cuenta la medicina desde chismes, pero hay un buen de médicos chismosos que andan diciendo, pero bien que les encanta el chisme. Bueno, hoy les vine a decir las cosas como son. Y dije nombres nomás para que sepan que esto ocurrió así. O sea, yo no me estoy inventando nada. Pueden preguntar a la persona que sea, aquí está él. Cada vez que usted escuche, es que a Mr. Doctor lo corrió, le mande este video, le comparten este video para que se le quite y diga, mira, que está la verdad, para que no andes de chismoso inventándole cosas. Ya vine a contar. Y aproveché, insisto, porque este es el mes de la salud mental. Así que no olviden cuidar su salud mental, acudir a terapia y si es necesario, vayan al psiquiatra, amigos. Pues muy bien, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios si ustedes habían escuchado estos rumores acerca de que me habían corrido de la especialidad, que me habían corrido del hospital, que no sé, que yo me tomaba la sangre como el Jeffrey Dahmer, que se ven que en una escena se lo toma así. Hasta un día hasta de necrofilia andaban diciendo que en el anfiteatro, pero ¿dónde llegan los chismes? Pero desde la universidad me inventaron. Like si quieres que te cuente todos los chismes que me inventaron en la universidad, porque eso también estaría bien bueno. Déjenme en los comentarios si quieren que les cuente esto. Compartan este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, porque es muy importante la salud mental para que sepan que no solamente ustedes atraviesan por eso. Les digo, ojalá, yo recuerdo que decía esto cuando yo estaba en el 2015 que sentía que nadie me entendía. Ojalá las enfermedades mentales sangraran para que se dieran cuenta que son enfermedades. Muchas veces, como es algo no mental, pero es algo que no se puede ver, no es algo orgánico, que se palpe, que se pueda ver en algún estudio, se le va restando valor, incluso los propios médicos. Por eso compartan este video en todas sus redes sociales para que entendamos que la salud mental es sumamente importante. Denle like a este video. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ucrania, pero sobre todo síganme a mí en TikTok, donde hoy, al término de este video, estaré haciendo un Instagram Live para responder todas sus dudas y chismes. Doctor, que yo escuché esto, que tú con los muertitos, que tú también te tomas. Todos los chismes se los voy a resolver en este TikTok Live, Mr. Doctor Oficial. Suscríbanse y activen las notificaciones, amigos, que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones. Suscríbanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y cuiden de su salud mental. ¡Adiós! Pero muchos chismes, les digo, pero bueno, la gente es bien chismosa. Y les digo, los médicos, y ahorita me acordé porque, decidí hacer el video porque dije, bueno, ¿de qué lo voy a hacer? Porque no había escrito todo esto. Ya saben que siempre hago mi guión, pero esta vez dije, no, quiero hablar mucho. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago match con lo de la salud mental? Dije, esto me pasó, esto lo voy a contar. Pero muchos médicos se atacaron, los de Twitter, porque ya me contaron que muchos de mis seguidores son bien chismosillos, que les fueron a tirar hate. Dije, qué bueno, para que se les quite. Porque bien que les gusta tirar hate. Se pusieron a reclamar de ese video. Ya nos expuso y nos está quemando, deberíamos demandarlo. Ahora, ¿cómo creen que me van? ¿Ustedes creen que yo soy estúpido para andar publicando? Yo no publiqué datos personales, todo era público. Y aparte se enojan, así son los bullies. Cuando uno lo expone, demuestra el maltrato, me escribió es que ya los quemaste, ahora yo los voy a quemar. Si solitos se andan quemando los babosos. Recuerden que uno habla de lo que tiene en su corazón y se los dije en ese video. Cuando uno comprende que cada declaración, más que un punto de vista de una persona, es una confesión, ellos están demostrando lo que tienen por dentro, esos médicos. Y se enojaron. Y dedicó 1 hora para nosotros. Pues sí, porque yo gano de esto, ustedes no, babosos. Pero de todos modos nos vemos en TikTok ahí para seguir echando
El chismecito. Déjenme, por cierto, ya me dijeron, dejen el chisme que han encontrado de mí, déjenme en los comentarios. Ay, por cierto, síganme en mis redes sociales antes de que, porque vamos a tener especial de Halloween. Entonces, mándenme sus historias de terror o déjenmelas acá abajo o mándenmelas en Instagram. O, sí, sobre todo en Instagram, ahí mándenmelas para que contemos en el Halloween sus historias de terror.